Bueno, mentira, 100% yo. Buenos días, bienvenidos a esta serie de webinars de ingeniería sísmica que la Red SER ha preparado para todos ustedes. Hoy comenzamos con la sesión número 1, denominada Avances recientes en el estudio del sistema de muros delgados colombiano. Es quizá el estudio de los muros es quizá lo que ha caracterizado a la Red SER en estos últimos años. Sin embargo, para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la encuestica, pues se dieron cuenta que vamos a poder tratar otros temas más adelante. Quisiera comenzar presentando al equipo de investigadores de la Red SER. La Red SER se conformó oficialmente el año antepasado, pero hemos venido trabajando más o menos desde el año 2015. Entonces quisiera pedirle al editor que pudiésemos poner en pantalla a nuestros investigadores. Quiero presentarles de la Universidad EIA al doctor Carlos Blandón. El doctor Carlos Blandón es ingeniero civil de la Universidad EIA, tiene un magíster en ingeniería estructural de la Universidad de los Andes y un doctorado de la Universidad de Pavía del Rose School. Es miembro de AIS y es un miembro fundador de la Red SER. El doctor Carlos Blandón tiene experticia en análisis numérico y experimental de estructuras en concreto reforzado. Él nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Tenemos también al doctor Julián Carrillo. Julián Carrillo nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Es ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene un doctorado en ingeniería de la Universidad de la UNAM en México y es miembro de la Junta Directiva de AIS y de ACIE, así como miembro de ACI 318, 314, 369 y 374. El doctor Carrillo también es miembro fundador de la Red SER y tiene experticia en diseño sismo resistente de edificios y puentes de concreto reforzado. En la ciudad de Medellín también tenemos al doctor Ricardo Bonet. El doctor Ricardo Bonet es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un máster y doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y también es un miembro fundador de la Red SER. Su experticia se basa en la evaluación del riesgo sísmico de estructuras de concreto reforzado. Y el nuevo miembro de la Red SER se llama el doctor Albert Ortiz. Es profesor de la Universidad del Valle, tiene un doctorado de la Universidad de South Carolina y es miembro SEM y de la Red SER. Su experticia es en dinámica estructural, dinámica experimental y ajuste de modelos estructurales. Por último, permítame presentarme. Yo soy Carlos Arteta, soy el actual presidente de la red. Tengo estudios de ingeniería civil de la Universidad del Norte, tengo una maestría y un doctorado en ingeniería sísmica de la Universidad de California y mi trabajo se ha basado en estudios de riesgo sísmico de sistemas estructurales de concreto reforzado. Bueno, la agenda del día de hoy comienza a las 10:40, dentro de 6 minutos comenzamos con la charla denominada ¿Son las mallas electrosoldadas un material sismo resistente? Y evidencias experimentales dictada por el doctor Julián Carrillo. Posteriormente, a las 11:10, el doctor Carlos Blandón de la Universidad EIA nos hablará sobre el comportamiento experimental de muros delgados, muros en C bajo carga multidireccional. Y por último, a las 10:40, el doctor Ricardo Bonet pues, hará un resumen de todo lo que hemos aprendido sobre el comportamiento del sistema de muros con una charla denominada Comportamiento de los edificios de muros delgados según su estructuración. Bueno, entonces vamos a ver mi presentación. Quiero a los asistentes mostrarles quiénes han atendido nuestra presentación. Entre ustedes, el 24% de las personas son estudiantes de ingeniería civil. Hay otros que son, el 44% son ingenieros calculistas, o sea que tenemos muchos practicantes de la ingeniería. Me imagino que tendrán mucha curiosidad sobre lo que la Red SER ha venido diciendo sobre el comportamiento de los muros delgados.
el 7% aproximadamente son profesores y entre los demás tenemos revisores de curadurías. Para nosotros es muy, muy agradable tenerlos dentro de de nuestro público. Tenemos ingenieros civiles, arquitectos y constructores. Los que se inscribieron llenaron una encuesta de cuáles eran los ítems de interés para ellos y estos son los resultados. Básicamente todo el mundo está, al menos el 50% de las personas está interesado en todos los tópicos, lo que nos da mucha alegría porque seguramente nos va a permitir seguir viéndonos por este medio. Ahora que la cuarentena así nos obliga, parece que es un medio para comunicarnos con ustedes de manera eficiente. Entonces, el tema más solicitado por ustedes es el tema de técnicas de rehabilitación sísmica de muros. El doctor Julián Carrillo pues lidera dentro de nuestro grupo y podremos montarle una charla al respecto. Luego están muy interesados ustedes en monitoreo y salud estructural. Estos temas están a cargo del doctor Carlos Blandón y del doctor Albert Ortiz de la Universidad del Valle. Después seguimos con, hay dos empatados, nuevos horizontes de la investigación en ingeniería sísmica colombiana. Yo les dictaría una charla al respecto de esto en su momento. Sistemas innovadores con mampostería postensada a cargo del doctor Ricardo Bonet. Será otra charla que estaremos poniendo a su disposición. Me pasé a uno, el último. Las propiedades mecánicas de concretos producidos en Colombia. Acabamos de terminar un estudio de concretos de toda Colombia, de diferentes agregados, y en la que nos enfocamos particularmente en evaluar el módulo de elasticidad de estos. Entonces tenemos una base de datos bien comprensiva y pronto le estaremos presentando a ustedes un webinar con esta información donde ustedes podrán ver cómo varía el módulo de elasticidad de los concretos según la procedencia del agregado. Esto puede ayudar a en algún momento a hacerle una actualización a la norma colombiana, que en este momento tiene unos valores importados directamente de los Estados Unidos. Para los que han visto cómo ha evolucionado, antes tenía un coeficiente de 3.900 multiplicando F+C, y ahora tiene 4.700. Quizá algunos agregados estén por encima de esto, otros por debajo. La idea es conversar al respecto. Después está el tema de confiabilidad estructural, liderado por el doctor Albert Ortiz. Entonces la idea es involucrar todas estas variabilidades en el comportamiento de los materiales para poder saber cuál es el comportamiento esperado de las estructuras. Bueno, la metodología es que los entrevistados, los presentadores hablarán hoy y cada uno tendrá un espacio de aproximadamente 30 minutos para hacer su exposición, y las preguntas se harán al final de las presentaciones. Las seleccionaremos de los comentarios en vivo que ustedes están haciendo en YouTube, y los presentaremos la pregunta en la pantalla y alguno de nosotros la responderá. Entonces, creo que ahora vamos a dar paso al doctor Julián Carrillo con la primera conferencia titulada ¿Son las mallas electrosoldadas un material sismoresistente? Evidencias experimentales. Bienvenido, Julián. Bueno, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Entonces, para iniciar este ciclo de seminarios, especialmente referente al comportamiento de muros delgados, creo que lo mejor es comenzar por cuáles son las características o propiedades mecánicas de los materiales que están conformando estos muros. Y uno de estos materiales claves son las mallas electrosoldadas. Y por eso la presentación que hemos planeado para ustedes ¿son las mallas electrosoldadas un material sismoresistente? Probablemente con algunas presentaciones que hemos venido haciendo a lo largo del país y con las evidencias experimentales incluidas en los papers que hemos publicado en los últimos años, probablemente algunos de ustedes ya conozcan la respuesta a este interrogante. Sin embargo, en estos 25 minutos trataré de mostrarles cuáles son estas propiedades y cuál sería el efecto de estas propiedades en el comportamiento de estos muros delgados de concreto en Colombia. Pues para nadie es un secreto que es el tipo de refuerzo preferido por constructores en sistemas industrializados en Colombia. Es evidente que las mallas tienen muchas facilidades constructivas para la construcción, disminuye costos tanto del material como de los tiempos de construcción, y por lo tanto los constructores han tomado este material como su sistema de refuerzo preferido. Y esta es una fotografía que
para nosotros es muy normal observar en los edificios que se vienen construyendo actualmente en las ciudades del país. Bueno, probablemente lo que está originando las diferencias del comportamiento de las mallas electrosoldadas en los muros se debe a un efecto denominado trabajo en frío. Entonces, cuando probablemente un vendedor de mallas electrosoldadas nos habla sobre las propiedades mecánicas, siempre nos va a hablar y nos va a incentivar sobre el comportamiento de la malla en términos de su resistencia. Sin embargo, es importante recordar que las mallas electrosoldadas se fabrican a partir de un proceso de estiramiento que se hace en frío, y estas mallas, su material base, básicamente es un alambrón de 3/8 de pulgada, 6.4 milímetros, el cual se alarga en frío hasta alcanzar un determinado diámetro deseado. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ese material se le aplica un alargamiento inicial, ¿cierto? Y no se está controlando hasta cuánto es ese alargamiento, ese trabajo en frío que se le está haciendo al material. A medida que el diámetro del alambre es menor, ese alargamiento debe ser mayor. En algunos casos, ese alargamiento está llegando casi al límite de la capacidad del material, ¿ok? Entonces, para este material de trabajo en frío se han definido unas propiedades y se determina un esfuerzo de fluencia, pero este esfuerzo de fluencia es un esfuerzo de fluencia ficticio, porque realmente el material ya ha fluido después de que pasa su límite elástico inicial durante ese proceso de alargamiento. Y pues bueno, las normas nacionales e internacionales definen algunos parámetros para identificar cómo calcular el esfuerzo de fluencia de este material. Sin embargo, es bueno recordar que es un esfuerzo de fluencia ficticio. Obviamente es mayor que el esfuerzo de fluencia de una barra corrugada de bajo carbono, pero su capacidad de deformación es significativamente menor al que tendría el material base. Por lo tanto, pues entonces es evidente que este material tiene un esfuerzo de fluencia mucho mayor, pero lo que acarrea ese trabajo en frío es una disminución significativa de la capacidad de deformación. Y otro punto importante es que este esfuerzo de fluencia ficticio cada vez se acerca más al esfuerzo FU. Esos efectos los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando un constructor le pide al vendedor cuáles son los requisitos de utilidad de las mallas y cómo se verifica esta capacidad de utilidad, en esta diapositiva les estoy mostrando un reporte técnico emitido por uno de los fabricantes aquí en Colombia, donde se evidencia claramente el cumplimiento del esfuerzo de fluencia y la capacidad máxima del material, pero no hay ningún requisito de deformación que realmente nos permita evaluar qué tan buena es la utilidad del material. Se presentan algunos reportes una curva de esfuerzo de formación. Sin embargo, este desplazamiento que se muestra acá realmente no es una deformación, es un desplazamiento, es el desplazamiento de las mordazas del equipo, lo cual no está relacionado directamente con la utilidad, porque las mordazas pueden sufrir, de hecho sufren en la mayoría de los ensayos, un deslizamiento en los bordes que origina que este desplazamiento sea mucho mayor. Se ha evidenciado el efecto de la capacidad de utilidad de las mallas en el comportamiento de los muros, se ha evidenciado en otros países. El CER ha evidenciado y ha publicado los resultados de sus ensayos realizados en los últimos años, donde evidentemente la malla evidencia un comportamiento frágil que lo que hace es incrementar esa posibilidad de falla frágil en los muros, ¿cierto? Entonces, en muchas oportunidades, adicionalmente, hemos observado que la falla de los alambres se ha presentado en la unión. Entonces, no es solo la capacidad de deformación limitada está asociada a esa deformación básica del material, sino que el proceso constructivo de la soldadura está incentivando la fractura de los alambres en algunas oportunidades. Aquí algunas fotografías de estudios realizados hace mucho tiempo en varios países, en México, en Estados Unidos, en Perú, donde claramente se ha evidenciado el efecto de estas mallas. Esta utilidad de las mallas afecta el comportamiento histerético de los muros. He tomado esta diapositiva de algunos ensayos que realizamos en México hace algunos años atrás, donde observamos el esfuerzo cortante resistente de muros con diferentes propiedades versus la capacidad de deformación del muro expresada en términos de deriva, drift o distorsión, como se denomina en algunos países. Es evidente que la malla electrosoldada no tiene un efecto significativo en la capacidad de resistencia de los elementos, pero el efecto sí es
muy importante, drástico en la disminución de la capacidad de deformación de los muros, como se observa en las curvas de histéresis de la parte superior comparado con las curvas de histéresis de los muros reforzados con barras corrugadas o barras deformables en la parte de abajo. A partir de estas observaciones que realizamos en México hace algunos años, llevamos a cabo un estudio con un estudiante de la UNAM y el doctor Sergio Coser, donde quisimos evidenciar cuáles eran las propiedades mecánicas del acero de refuerzo comercializado en México y encontramos, como se observa en la curva de la parte superior derecha, que la capacidad de deformación de los alambres en México también era significativamente menor a la de las barras y que muchos de esos alambres estaban fallando en la soldadura. Se reportó en ese estudio una capacidad de deformación promedio para toda la muestra de 1.24%. Es un valor significativamente bajo, ¿cierto? Comparado con la capacidad de deformación de las barras. Este valor de 1.24 fue para un diámetro de 4 milímetros, pero para diámetros de 6 milímetros llegaban a ser valores hasta menores del 1% de capacidad de deformación en la ruptura. A partir de esto, pues, quisimos comenzar en Colombia también una campaña experimental que nos permitiera evidenciar localmente cuáles eran las propiedades mecánicas de los alambres que hacían parte de las mallas electrosoldadas. Llevamos a cabo un estudio muy interesante donde recolectamos muestras de los 4 principales productores de estas mallas electrosoldadas en Bogotá y realizamos diferentes tipos de ensayo, iniciando por resistencia a tensión, influencia, cortante de la soldadura y doblado. Aquí en la diapositiva se muestran algunas de las fotografías de las configuraciones de los ensayos. Estas son las gráficas que obtuvimos. Evidentemente la capacidad de deformación es muy reducida, aquí está el valor del 1%, y en la gráfica de arriba observamos que los cumplimientos de la capacidad de resistencia no hay ningún inconveniente, cumplen suficientemente con la capacidad de resistencia última, a pesar de que el valor de K, definido como el cociente entre el FU y el FY, debería ser de 1.25 para que el material pueda ser utilizado para efectos sismorresistentes. Observamos que el valor promedio para el caso de Bogotá es de 1.10. ¿Qué quiere decir este 1.10? Que el valor de resistencia última es tan solo 10% mayor que el esfuerzo de fluencia de los alambres. Y observamos que en el caso de Bogotá, estos valores de deformación varían aproximadamente entre 0.8 y 1.5%. Para el caso de Barranquilla, también tuvimos la oportunidad de realizar algunos ensayos de unas probetas proporcionadas por el profesor Carlos Arteta y otras en Medellín por probetas proporcionadas por los profesores Bonet y Blandón, y observamos que hay algunas diferencias, pero la tendencia en general es que la reducida capacidad de deformación de los alambres es muy reducida, ¿cierto? Siempre observamos que esa capacidad de deformación es siempre menor de 2.5%. Bueno, aquí en esta diapositiva estoy mostrando las propiedades mecánicas promedio reportadas en un artículo que publicamos hace un par de años, donde mostramos cuáles son primero las propiedades mecánicas de estos alambres y cuáles son los efectos de estos alambres en el comportamiento de los muros, que lo vamos a ver en un momento. El valor promedio que obtuvimos para el caso colombiano, ¿cierto?, es de 1.1% para todas las probetas. Obviamente hay algunas diferencias en función del diámetro, por ejemplo 1.27, 0.85, 1.33 y el valor que les dije del valor de K, que es el cociente entre el FU y el FY de 1.11. En estas figuras de la parte superior observamos las diferencias de los alambres de acero producidos en México en color gris claro comparado con los alambres de acero de Colombia. Las tendencias son similares. Sin embargo, se observa que en el caso colombiano la capacidad de deformación es aún menor que la que observamos en el caso de México. Esto es importante mencionarlo porque en México hay restricciones explícitas para el uso de la malla electrosoldada y los constructores realmente no tienen dentro de sus prácticas constructivas utilizar los alambres para efectos sismorresistentes y especialmente en muros. Está limitado su uso para losas de concreto, para algunos muros de concreto que no tienen comportamiento sísmico importante. ¿Cuál sería el efecto directo de estas propiedades sobre el comportamiento de estos muros delgados en Colombia? Estos muros, como ya no va a hablar el ingeniero Ricardo Bonet más adelante, son muros delgados con espesores de 10, 12 centímetros, con una sola capa de refuerzo, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, con mallas electrosoldadas,
donde no hay una cuantía de refuerzo en los extremos para suplir adecuadamente esas demandas a flexión en la mayoría de los casos. Pues bien, lo primero que observamos es que se evidencia una localización de plastificación en una sola grieta por ausencia del endurecimiento por deformación de esos alambres electrosoldados. Lo que sucede es que cuando se presenta la primera grieta, debido a ese comportamiento elastoplástico que se presenta en los alambres de malla, la mayor parte de la deformación se concentra en esta grieta exclusiva, lo que hace que el muro se comporte como un elemento con un cabeceo importante, y el agrietamiento en el alma del muro no se observa de forma importante, ya que la grieta se genera en la base del muro, ¿cierto? Y toda la capacidad de deformación se concentra en ese punto en particular. Entonces, esto que nosotros demostramos aquí a partir de este ejemplo numérico sencillo fue evidente, ha sido siempre evidente en los ensayos que ha realizado la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Entonces, ese sería el primer efecto, localización de la plastificación en una sola grieta debido a la falta de endurecimiento por deformación. Otro problema que genera esa limitada capacidad de deformación de los alambres es el incumplimiento de la hipótesis de diseño. ¿Qué significa eso? Nosotros en los cursos de concreto siempre sabemos que cuando el concreto alcanza su capacidad de deformación, cuando alcanza la resistencia de 0.003, el acero de refuerzo que está trabajando en tensión ha fluido, pero no ha alcanzado su ruptura. ¿Qué es lo que sucede en estas mallas? Cuando esto se presenta en muchos de los alambres, quisimos ver qué estaba sucediendo, si era suficiente esa capacidad de deformación para alcanzar al menos que el concreto alcance esa deformación en su punto de resistencia máxima. Para ello hicimos una cantidad de modelos numéricos donde variamos los valores del ancho de la aleta, de la longitud del muro, el espesor fue una variable que dejamos constante, y variamos no solamente la cuantía de refuerzo distribuida en el alma y en la aleta del muro, sino que también variamos la carga axial entre el 5 y el 30%. Fue un ejercicio interesante con aproximadamente 900 secciones por superficie que nos permitió evidenciar qué es lo que estaba sucediendo con estos muros. Entonces aquí voy a mostrar solamente dos casos particulares para cuantía de 0.5% y 0.75%, ya que para cuantía de 0.25% observamos que para estas condiciones particulares de los muros, ninguno de los elementos estudiados cumplía con la hipótesis de diseño. Lo que observamos en estas gráficas de superficie es que el efecto de las aletas tiene un efecto, valga la redundancia, importante, porque solamente los muros que tienen una relación entre la longitud de la aleta y la longitud del alma del muro menor al 5, menor a 0.5, tienen alguna probabilidad de cumplir con la hipótesis de diseño. El resto de las superficies no cumplirían con la hipótesis de diseño. Otro asunto importante es la cuantía de refuerzo. A menor cuantía de refuerzo se disminuye la probabilidad de que la sección alcance la hipótesis de diseño. Para la cuantía que es de las más comunes de los muros delgados de concreto, que es 0.25%, es importante mencionar nuevamente que ninguna de las secciones cumplió con esa hipótesis de diseño. Otro de los efectos importantes que observamos es la carga. A medida que incremento la carga axial, incrementa las secciones que cumplen con la hipótesis de diseño. Me faltó decirles a ustedes que las secciones que están cumpliendo esa hipótesis de diseño son las que se presentan en la meseta. Entonces, esa capacidad limitada de formación de los alambres lo que hace es que cuando tenemos muros con aletas, ¿cierto?, que requieren para el equilibrio de fuerzas una capacidad de deformación importante en el otro extremo, ¿cierto? Entonces, estos muros que tienen aletas tendrían la gran posibilidad de no cumplir esa hipótesis de diseño. Esos serían los dos principales efectos en el comportamiento de la sección transversal del muro. Ahora bien, miremos qué nos dice la NSR con respecto a las mallas. La NSR en la sección C.3 nos dice que un alambre de malla es aquel que cumple con la norma NTC 1907, cuyo diámetro es menor del número 2, o sea, 2/8 de pulgada, que es 6.4 milímetros. Dice que ese material puede ser liso o corrugado, pero su uso debe estar limitado a, como componente de mallas electrosoldadas, bueno, así lo han utilizado, individualmente como refuerzo de retracción y temperatura de elementos cuyo espesor impide el uso de barras normales de refuerzo.
Pero el punto C, la restricción del punto C de la NSR es interesante. Dice que se puede utilizar individualmente como refuerzo de flexión en elementos que no formen parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Ok? O sea que la norma NSR está limitando el uso de los alambres, pero no está limitando de forma directa la malla electrosoldada. A pesar de que el alambre forma parte de la malla electrosoldada, no hay una limitación directa sobre el uso de la malla para elementos que conforman el sistema de resistencia sísmica de las estructuras. Muy bien, alguna buena noticia para esto es que en la nueva versión del ACI 318 del 2019 se indica una tabla que va a ser incluida en la nueva versión del reglamento sobre las limitaciones del uso del tipo de refuerzo en función del elemento. Entonces nos dice que para flexión, elementos especiales de resistencia sísmica, el alambre electrosoldado no es permitido. Va a haber una tabla explícita donde no va a estar permitido el acero de refuerzo electrosoldado. Y para cortante se podría utilizar solamente en el caso de refuerzo cortante en el alma, sin embargo cumpliendo con las especificaciones de la norma, y como lo mencioné hace algún momento, pues los alambres que hemos estado produciendo en el país no han cumplido estrictamente con requisitos de utilidad, básicamente porque las normas con las cuales están regidas los materiales no incluyen específicos requisitos de utilidad para estos alambres. Vamos a ver un poco qué están haciendo nuestros vecinos, ¿cierto? En Perú han definido claramente el sistema de muros con ductilidad limitada y han establecido unas consideraciones especiales. Dentro de las principales consideraciones, que es que se permite el uso de muros delgados con espesores no menores a 10 centímetros, y para ese caso los edificios deben ser diseñados por una capacidad máxima de desplazamiento global del 0.5%. Se diseñan para un R de 4, se permite utilizar los espesores de 10 centímetros, como lo dije algún momento, y en cuanto al uso de mallas, que es la razón de esta presentación, en el reglamento peruano nos indica que se pueden utilizar las mallas electrosoldadas como refuerzo repartido en los muros solamente para edificios de 3 pisos. En el caso de mayor número de pisos, se podrá utilizar mallas solamente en los pisos superiores, ¿ok? Entonces, a partir de las recomendaciones que hemos presentado a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica con respecto al uso de las mallas electrosoldadas en los sistemas de muros delgados en Colombia, hemos presentado una serie de requisitos explícitos donde limita el uso de este material en función de la altura de la edificación y en función de la capacidad de disipación de energía. Estos requisitos específicos ya son de dominio público y pueden ser descargados en la página del SER, donde nosotros hemos propuesto coeficientes de disipación de energía cercanos a 3, ductilidades específicas del cumplimiento de la malla, uso de la malla solamente también hasta 3 pisos, y para edificios de mayor número de pisos también hemos limitado el uso de las mallas solamente para los pisos superiores, para el tercio de los pisos superiores de la edificación. Bueno, pues esto era lo que yo tenía que mostrarles para hoy, y vamos a volver a la presentación. Perdón. La presentación entonces sería: ¿son las mallas electrosoldadas un material sismorresistente? Pues es evidente que las mallas electrosoldadas, como están siendo producidas actualmente en Colombia y en otros países vecinos, no es un material que cumple con los requisitos de utilidad suficientes para ser empleado este material como refuerzo en elementos de concreto reforzado que tienen un comportamiento, una demanda sísmica importante. En el SER estamos trabajando estrechamente con los productores de malla para ver la posibilidad de, primero, establecer parámetros apropiados que permitan identificar cuáles son las propiedades de utilidad que deben ser especificados en las mallas. Esto no solamente en Colombia, sino en otros países es una debilidad, ¿cierto? Porque la mayoría de veces las propiedades mecánicas se especifican en términos de resistencia, y las normas técnicas de los materiales suponen que con el cumplimiento del coeficiente entre FU, el cociente, perdón, entre FU y FY es suficiente para garantizar la utilidad. Es evidente que este coeficiente no es suficiente para garantizar la utilidad de las mallas, entonces tenemos que trabajar en Colombia en establecer requisitos claros del uso de la malla, establecer limitaciones para el uso de la malla en las edificaciones y trabajar para verificar
o lograr fabricar un material que cumpla con algunos requisitos mínimos de ductilidad. Esto sería todo lo que tendría para decirles en esta presentación. La respuesta a la pregunta, probablemente para muchos de ustedes ya es evidente. Este material, como está siendo comercializado actualmente en Colombia, no debería estar siendo utilizado para efectos sismorresistentes. Bueno, muchas gracias, doctor Carrillo. Muy interesante su presentación. Yo quiero, hemos recibido a lo largo de estos estudios que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años, la malla electrosoldada se volvió una malla, fue un elemento, digamos que muy útil en el momento de la construcción. Es un elemento manoportable, se agarra, se monta y se funde a los pocos horas el muro. Y se nos ha olvidado, o quizá no hemos querido revisar si la capacidad de deformación, como usted lo demostró, es limitada o no. Quiero por una última vez, dejarle un reto al público. Voy a mostrar mi pantalla. Un segundo. Carlos. Sí. Carlos, tenemos una pregunta y tenemos un minutico para responder una pregunta del auditorio. ¿Lo hacemos ahorita o al final? Al final, las preguntas son al final. Ok. Entonces, control, estamos viendo mi pantalla. Supongamos, aquí tenemos en la pantalla una sección en forma de T, una sección que, digamos que es típica de un muro con aleta. Y supongamos que queremos estimar la capacidad de esa sección haciendo un diagrama de interacción. Vamos a ponerle nombre PN y MN. Y todos sabemos que esto tiene como una barriguita o algo así, ¿cierto? Entonces, estamos evaluando por debajo del punto balanceado, vamos a llamarle esto MB y PB. Estas son secciones que tienen poca carga axial en la zona inferior. La pregunta que nos hacemos, o en el curso de concreto reforzado, podemos verificar que si yo tengo un valor de carga, en este caso una carga baja PNI, ¿cómo hago para estimar la capacidad nominal del muro MNI? Y eso pasa para hacerlo sencillo para esta conferencia, pues puede pasar para toda esta zona del diagrama de interacción. Entonces, nos dice el código, hombre, estas secciones van a estar controladas por tracción, así que si usted quiere diseñarlas, asuma la siguiente hipótesis. El concreto en esa sección alcanza lo máximo permisible por el código en compresión uniaxial, que es 003, y la pregunta es, ¿qué le pasa al acero del extremo? Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a epsilon S? Entonces, nosotros decimos, bueno, epsilon S seguramente va a ser mayor que epsilon Y en esa porción de la curva de diagrama PN, pero siempre estamos acostumbrados a pensar en un material cuyo comportamiento es bastante dúctil y que se comporta más o menos así. Tiene un valor de FY, tiene una platea y después una zona de endurecimiento por deformación que más o menos llega a 10 o 15%. La pregunta es, ¿qué le pasa a epsilon S o cuál es el valor de epsilon S si el modelo del material cambia un poco? El modelo del material es este que estamos mostrando a la derecha, que es representativo del estudio que el doctor Carrillo hizo en 2019 sobre las mallas. Él en particular tiene este modelo elástico perfectamente plástico. Bueno, la afluencia de la malla es alta, más o menos 580 megapascales, y que su capacidad de formación es limitada, menor al 2%. Entonces, el reto que yo le quiero poner a los jóvenes ingenieros que están viendo su curso de concreto es que resuelvan este ejercicio. Denle valores a LW. Vamos a ponerle un 4 metros, que es un muro típico colombiano. Longitud de la aleta, vamos a ponerle 2 metros. Y con las ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, sometan a la sección a un valor de P bajo, a ver cómo da la respuesta a ver, denle un valor de PN para estimar un valor de MN, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta va a ser la siguiente. La respuesta es
que el acero típicamente se va a romper antes que el concreto llegue a su nivel de aplastamiento. Entonces nos quedamos sin hipótesis de diseño. Olvídense del sismo. Esto no es un problema sísmico, esto es un problema de verificar en qué momento alcanza la capacidad nominal la sección, y nos vamos a dar cuenta que para la mayoría de parejas LW-LF, es decir, longitud versus longitud del alma versus longitud de la aleta, la hipótesis no se cumple, pues el acero se va a cumplir primero y el concreto va a quedar a mitad de camino, va a quedar sin utilizarse. Y estas son las gráficas que le presentó el doctor Carrillo ahorita. Estas gráficas que resumen, en el eje X, pues tenemos la longitud del muro, en el eje Y, la longitud de la aleta. Entonces, por ejemplo, si yo miro muros que tienen LF0, significarían muros rectangulares, estarían representados por esta línea trasera. Y en el eje Y, en el eje Z, disculpen, o perpendicular al plano de abajo, tenemos el nivel de deformación unitaria que alcanza el concreto cuando la malla se rompe. Entonces nos damos cuenta que si vemos un plató en una de estas gráficas, una planicie arriba, pues la hipótesis de diseño se cumple. Es decir, todas estas secciones que tengan esta relación entre LW y LF cumplen la hipótesis de diseño. Cuando vamos y le ponemos valores reales a esto, nos damos cuenta que, por ejemplo, secciones poco reforzadas con un refuerzo mínimo de 0,025 y un acero, una resistencia a la compresión bajita, ninguna sección cumple con la hipótesis de diseño. Entonces, los muros típicamente tienen capacidades, tienen demandas de compresión bajitas, menores al 20%, y miren toda la cantidad de secciones que no cumplen con la hipótesis de diseño. Si las parejas no alcanzan al plató, no cumplen con la hipótesis, es decir, en la medida que nosotros aumentamos la longitud de la aleta y queremos aplicar un momento, digamos, que comprima la aleta, estoy hablando de momento en esta dirección, vamos a fallar en cumplir con la hipótesis. Entonces, esto es lo que les quería contar. Les reto, pues, que en la medida de lo posible intenten resolver este ejercicio. Es un ejercicio sencillo, es un poquito cansón porque toca escribir ecuaciones de compatibilidad para cada uno de los aceros, pero se puede simplificar bastante, y el truco está en usar este valor esta ecuación constitutiva del acero con capacidad limitada de deformación unitaria, mucho menor que el 10% típico que pensamos. Y otro problema, los computadores, cuando ellos calculan estos muros, ellos no saben que la malla se va a romper en el 1.5%. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Ahora quiero darle paso a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia va a estar, va a ser dictada por el doctor Carlos Blandón de la Universidad EIA, y su título es El comportamiento experimental de muros delgados, y nos va a presentar particularmente ejemplos de un muro en C bajo carga multidireccional. Este muro en C que va a presentar el doctor Blandón es el primer muro en C que se hace en Colombia. Es el primer muro en C con carga direccional, y el doctor Blandón ha hecho un tremendo trabajo en su laboratorio, un laboratorio bastante particular a la intemperie. Bueno, ya casi no está en la intemperie, pero comenzó como un laboratorio a la intemperie en la EIA hace mucho tiempo, y el equipo del doctor Blandón ha logrado desarrollar unos sistemas de control bastante sofisticados que nos han permitido liderar esta porción del análisis experimental de estructuras en Colombia. Adelante, doctor Blandón, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien y sus familias también. Entonces, lo que quiero presentarles el día de hoy es la experiencia que hemos tenido en el laboratorio y los resultados preliminares que hemos podido procesar sobre un ensayo de un muro en C bajo carga multidireccional. ¿De dónde? Pues, este trabajo ha sido el resultado, pues, de varias etapas de este proyecto.
empezamos hace ya varios años, más o menos al menos en la escuela, al menos unos 7, 8 años en la IA. Y a medida que hemos ido avanzando, pues afortunadamente hemos logrado articular un trabajo con muchas instituciones nacionales e internacionales y hemos tenido el apoyo de varias personas y varios profesores académicos, estudiantes, maestría, doctorado, que nos han permitido enriquecer el trabajo que hemos hecho. Empezamos más o menos después de 2010, del sismo de Chile. Encontramos la experiencia que ellos vieron después de ese sismo, y cuando nosotros estuvimos visitando el sitio nos encontramos unos daños que en su momento pues eran todavía no se habían explicado muy bien, y viendo la práctica local pues encontramos que había una necesidad de obtener datos experimentales sobre qué pasaría con las edificaciones que se construyen en el país. Así que aquí hay una serie pues de varios proyectos que se han ejecutado y se vienen ejecutando desde entonces, con la idea de promover la información experimental, poder calibrar los modelos analíticos y tener mejoras en la evaluación del riesgo y en el proceso de diseño. Tengo que mencionar a todos los que instituciones públicas, académicas, privadas también, que nos han apoyado en esta iniciativa, en las varias etapas. Estos procesos de experimentación son bastante largos y se requieren bastantes fondos para poderlos ejecutar, y entonces afortunadamente hemos podido encontrar la ayuda de varios instituciones que nos han apoyado en el camino. Entonces, como les contaba, después del sismo del 2010, encontramos daños de este estilo, daños en edificaciones, encontramos daños en todo tipo de muros bastante críticos, y entonces decidimos empezar una campaña experimental. Llevamos hasta este momento más o menos unas 6 etapas en donde hemos ensayado diferentes tipos de muros con diferentes condiciones para poder tratar de entender cómo hay diferentes variables, cómo cada diferente variable puede afectar el comportamiento de estos muros. En particular, el día de hoy pues vamos a hablar solamente de una unidad que ensayamos el año pasado en el laboratorio en tipo C. Nosotros comenzamos ensayando muros rectangulares y en T, pero también encontramos que en las edificaciones como estas que tenemos aquí en varios planos, encontramos que son bastante comunes también configuraciones en C, y configuraciones todavía mucho más complejas que esta. Pero para nosotros poder llegar a entender esas configuraciones que son tan complejas, que tienen una conexión, una interconexión de muros en varias direcciones, de todas las longitudes, pues teníamos que arrancar de lo más sencillo. Por eso pasamos primero por los muros rectangulares, unos muros luego en T, y ahora unos muros en C. Esto nos permitiría la idea es obtener información que luego nos permita obtener datos o tratar de extrapolar los resultados a configuraciones geométricas todavía más complejas. Encontramos nosotros cuando estábamos planeando este ensayo que a nivel mundial pues hay solo unos cuantos estudios que se han hecho sobre el comportamiento de muros en C, y la información pues que obtenemos todavía es bastante limitada. Como los que vemos acá en la pantalla, pues son muros que tienen en su mayoría doble capa de refuerzo,
y tienen elementos de borde, en muchos casos de bastante confinados, espesores que en el caso del ensayo escalado pues vienen a ser 10, 12 centímetros. Entonces encontramos que no había en el momento información sobre el tipo de muros que nosotros estábamos viendo en las edificaciones. Son muros en C, pero muchos de ellos tienen una capa de refuerzo solamente y tienen un tipo de refuerzo, unas barras de refuerzo adicional en los extremos. Y además, pues ya teníamos los 10 o 12 centímetros en el muro sin que fuera escalado. Es el ancho real. Experimentalmente, entonces, no había información sobre cómo se comportaban estos muros y mucho menos cómo se comportarían bajo cargas bidireccionales. Entonces, definimos un prototipo escala 1-2. Es un prototipo que representaba algo más o menos de 2,50 m por 2,50 m, con un espesor de 12 centímetros, que es el valor promedio que encontramos de acuerdo al estudio que hicimos de varios planos. El prototipo pues, también se escaló y se hicieron todos los ajustes considerando el material que podíamos conseguir y considerando también la capacidad que teníamos en el laboratorio. La idea es que tratáramos de representar pues, de una forma fiel lo que podía pasar en el muro más grande, haciendo todo el trabajo de comprobación de los materiales y también del escalado de los agregados y otras cosas para poder tratar de reproducir lo que pasaría en el muro más grande. Esta es la relación de esbeltez que utilizamos, una relación de esbeltez de alrededor de 20, que hace que el muro sea pues bastante esbelto. El tipo de refuerzo es tal como el que se muestra acá. Tenemos en sección una sola capa de refuerzo. Toda se constituyó a partir de malla electrosoldada. En los extremos tenemos barras de refuerzo dúctiles, corrugadas, y en todas las esquinas. Es normal, es la práctica que podríamos encontrar a partir del estudio que hicimos de los planos. Otro detalle importante mencionar es que esta malla electrosoldada no va directamente anclada a la fundación, sino que hay una interfase. El proceso constructivo que nosotros encontramos, uno de los más comunes, es que dentro de la fundación se dejan las barras de refuerzo, las complementarias en los extremos, y luego se colocan también a lo largo de toda la fundación unas barras de refuerzo, pueden ser de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, y luego de esas barras se traslapa la malla electrosoldada. Ese fue el detalle que nosotros analizamos en este ensayo. También colocamos el refuerzo, la losa intermedia, para darle la restricción respectiva al muro, representar lo que sería la estructura real. Paralelamente, esto se los menciono porque paralelamente a este ensayo pues, se hizo uno en Suiza en el EPFL con el grupo con el que estábamos trabajando, de la profesora Catherine Beyer. Ellos hicieron otros análisis o hicieron otros cambios en sus
introdujeron otras variables en su modelo. Ellos tenían un muro bastante esbelto, bastante alto, sin la interfase que darían las losas. Entonces ellos obtuvieron unos resultados diferentes a los que nosotros obtuvimos, principalmente pues, por esas condiciones, esa configuración de los muros que se ensayaron. Sí, aquí está el refuerzo en los extremos, barras de 9 milímetros, con una cuantía en los extremos de alrededor del 2.3%. En todas las esquinas pusimos de ese tipo de refuerzo y la cuantía de refuerzo distribuida en el alma del muro fue del 0.25%. Luego hicimos un montaje en el laboratorio de la Universidad de IA para poder aplicar fuerzas en ambas direcciones. El protocolo que utilizamos trataba de evaluar el comportamiento del muro al aplicarle fuerzas en diferentes direcciones. Dirección paralela a las aletas, paralela al alma, y también en la dirección transversal, una dirección diagonal. Este trabajo en diagonal de estos muros es una de las variables que, digamos, es menos documentada en lo que encontramos en las referencias, y también encontramos en algo que es uno de las formas de trabajo más demandantes para algunas partes de este muro. Entonces, hicimos esta configuración y procedimos a hacer ensayos para el ensayo para incrementando el nivel de deriva hasta llegar a la falla. Aplicábamos ciclos en una dirección, en norte-sur, este-oeste, o sea, paralelo al alma, perpendicular al alma, luego diagonal, y terminado esos ciclos incrementábamos la deriva aplicada y fuimos haciendo incrementos de deriva hasta que llegamos a la falla. Estas son las propiedades de los materiales que utilizamos. Encontramos este es el de la barra de los alambres de la malla electrosoldada, y encontramos también el de las barras de 9.5 milímetros, que son ya barras dúctiles. Las barras de interfase entre la fundación y el muro, con las que se hacía el traslapo de la malla, también fueron, no está incluido acá, pero son también alambres más delgados que las de 9.5 milímetros para poder mantener el factor de escala, y a esas se les hizo un tratamiento térmico para poder lograr también reproducir barras dúctiles, que ahí en ese punto se utilizan barras de 3/8 o de 1/4 sin escalar, y esas barras tienden a ser un poco más dúctiles que las barras, que la malla electrosoldada. Este es un video de la ejecución del ensayo en uno de sus últimos ciclos. Les aplicábamos las cargas. El ensayo pues tenía bastante instrumentación para poder ver qué le pasaba al muro cuando aplicábamos las cargas en las diferentes direcciones, y para poder establecer dónde teníamos una concentración de deformaciones, y para poder saber también si teníamos algún tipo de inestabilidad lateral en los muros. Y digamos que fue un ensayo bastante demandante, nos tomó un par de días,
un poco más de 2 días poder completarlo. Bueno, hasta ahí, hasta ese punto. En ese punto llegamos hasta la falla. Vamos a ver en la próxima diapositiva cómo fue el estado, perdón, acá, el estado del muro al final del ensayo. Vemos pues una distribución de fisuras bastante amplio en todo el espécimen, con daño concentrado en la parte inferior, en la base, sobre todo en las esquinas, sobre todo por ese efecto de concentración de esfuerzos en esas esquinas, y también una pérdida o un aplastamiento completo del concreto en la parte externa. Aquí vemos también en el muro derecho de la pantalla, podemos ver una falla. Esa falla, en la próxima lo vemos con más claridad, pero fue la falla en donde la resistencia cayó abruptamente debido a, pues, la falla fue relativamente frágil durante el último ciclo. Aquí tenemos algunos detalles de cómo fue el estado del muro al momento de la falla. Encontramos estas al lado izquierdo, en la diapositiva del lado izquierdo, en la parte inferior, pues el aplastamiento del concreto en las zonas en la parte inferior del muro, sobre todo porque durante los ciclos en donde estas aletas estaban sometidas a compresión, pues tenían que soportar toda la fuerza de tracción de todo el refuerzo distribuido en el muro, y pues al no estar confinado es muy difícil que esos elementos tan esbeltos y con concreto de tan poco espesor pues sea capaz de tomar esas fuerzas. Ese proceso se fue aumentando durante los diferentes ciclos. Aquí el lado derecho inferior encontramos también el daño en las esquinas, otro punto que mostraba bastante daño, sobre todo durante los ciclos de carga bidireccional. Y en la foto de la parte central encontramos la forma de falla final. Esta falla se presentó durante un ciclo en donde estábamos bidireccional, en donde esa aleta estaba a compresión y también pues tenía un esfuerzo, tomaba prácticamente casi que todo el esfuerzo de corte en la base, porque el resto del muro pues estaba a tracción y la fisura ya se había abierto. En ese momento, el momento de la falla, el muro se cortó en esa parte de forma transversal. Aquí tenemos una idea o un video hecho a partir de correlación digital de imágenes, en donde podemos ver cómo es la progresión o cómo es la distribución de fisuras durante los diferentes ciclos para el ciclo que era paralelo a las aletas. Entonces vemos que por el refuerzo pues alcanzamos a distribuir las fisuras en la altura del muro. Ese refuerzo adicional que se le coloca en los extremos al muro le permite que la plasticidad o la distribución de las fisuras pues sea más amplio y vaya subiendo por todo el muro. Realmente encontramos
los ciclos histeréticos, hasta aquí solamente tengo puesto dos de ellos. Encontramos los ciclos histeréticos o cómo es el comportamiento bajo las cargas cíclicas cuando tengo la aplicación de las fuerzas en la dirección norte-sur, o sea, la dirección en donde las aletas pasan de compresión a tracción. Vemos un comportamiento pues relativamente estable, pero después de unas derivas de alrededor del 1% en la parte inferior, pues en ese primer muro, empieza una degradación rápida de la resistencia hasta la pérdida de la capacidad de carga. En la dirección, eso ocurre para el caso cuando tengo compresión en las aletas. Llamo aletas a estas que están acá, y al alma la llamo el muro de la parte de atrás. Es la principal pérdida, el punto de pérdida de mayor resistencia es cuando tengo compresión en las aletas. En el sentido este-oeste, pues también tenemos un comportamiento parecido, aunque es un poco más estable hacia el final, y la pérdida de resistencia pues ya ocurre cuando en los ciclos preliminares se ha dañado el concreto en las aletas. Vemos que tenemos capacidades, al menos para este muro, una capacidad de deformación en términos de deriva que ronda un poco más del 1.2%. Aquí vamos a ver un video de lo que le está ocurriendo a la barra durante esta es la barra de las aletas, aquí en la barra, en los esquimos, en los extremos de las aletas, vemos que esa barra pues tiene un efecto de pandeo local. Ese pandeo local pues tiende a acelerar un poco la pérdida del concreto en esa zona. Este es un fenómeno pues, que se ha identificado bastante en varios ensayos cuando no hay un refuerzo que lo arriostre. Este finalmente pues, ya es el estado del comportamiento ya de esa aleta en compresión y en tracción en los últimos estados durante los últimos ciclos. Pues ahí se ve pues que hay una pérdida completa del concreto en esa zona y las barras de refuerzo pues pierden, se pandean bastante. Aquí en la parte superior se alcanza a ver de pronto un poco de la malla electrosoldada. Esa malla electrosoldada pues se trata de amarrar. La técnica constructiva se trata de amarrar un poquito la barra de refuerzo con la malla electrosoldada, pero esos amarres, por lo menos en este ensayo, pues se reventaron, ¿no? El refuerzo o el alambre que se utiliza para amarrar esos elementos, pues no es suficientemente resistente para poder tratar de darle algún tipo de restricción a la barra de refuerzo longitudinal. Entonces, encontramos principalmente capacidades de este muro, encontramos varias cosas.
de este ensayo. Uno es la concentración de daños en las esquinas y en las aletas en la zona compresión, capacidad de deformación de alrededor del 1.2% en ese muro. En casi todas las direcciones. La falla se asoció a una combinación de corte y de flexión en una dirección cuando estábamos aplicando fuerza bidireccional. Tenemos ya pues todavía muchos datos en proceso para poder conocer mejor cómo es la distribución de deformaciones, de flexión, de corte, la distribución de fisuración en todo el muro, cómo sería la degradación de rigidez, la energía que puede disipar este muro. Pero en términos generales vemos que hay una debilidad en varias partes del muro que hay que evaluar en el momento en que se vaya a hacer un diseño, si se utiliza esa configuración. Hay que tener mucho cuidado con esos esfuerzos de compresión en los extremos, porque hay varios parámetros o varias variables que hacen que el concreto en ese punto pues, pierda su capacidad bastante rápido. Eso es lo que tenía entonces para mostrarles el día de hoy. La idea es poder complementar este ensayo con un par de ensayos más que tenemos montados en el laboratorio si en algún momento regresamos allá. Y ya darle como un cierre a la evaluación de estos vehículos que se están construyendo ahora. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Blandón. Muy interesante su presentación. En verdad me siento bastante orgulloso de este primer muro en C de carga multidireccional. Es un reto bastante complejo para la ingeniería del país y usted lo logró. Felicitaciones. En verdad, estamos pues muy pendientes de los reportes de investigación para poderlos leer aquí en casa. Bueno, entonces ahora quiero darle el paso al doctor Ricardo Bonet con una pregunta que es clásica luego de cada vez que hacemos estas intervenciones. La pregunta típica es, ¿y ahora qué va a pasar con los edificios que tengan mallas electrosoldadas como sistema de refuerzo? Y la respuesta, como siempre, será depende. Y para eso hemos invitado al doctor Ricardo Bonet, quien para mí es la persona que más sabe de estructuración de edificios de muros delgados en Colombia. Los conoce al derecho y al revés. Los puede diseñar a mano inclusive. Así que bienvenido, doctor Bonet. Su conferencia se titula Comportamiento de los edificios de muros delgados según su estructuración. Entonces, dependiendo de la estructuración, tendrán uno u otro comportamiento. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nuevamente, gracias a todos por estar aquí en este espacio. Yo me siento muy emocionado de ver la cantidad de personas que nos están escuchando y les quiero agradecer en nombre de la red nuevamente que se den este espacio y nos permitan compartir con ustedes nuestra visión del problema. Siempre aclaro eso, que esto no buscan en ningún momento sentar una posición que es completamente inflexible. En ingeniería todo depende. Yo lo aprendí desde que estaba en el pregrado con un gran profesor que nos decía que la respuesta siempre era depende. Y es lo que quiero que tratemos de mirar hoy. Tomen todo esto con beneficio de inventario, pero tienen un propósito y es lograr generar una reflexión a nivel nacional y quizás a nivel internacional de quienes también utilizan este sistema. Como Carlos lo dijo, ya le dimos un título de comportamiento de edificios de muros delgados según su estructuración. Nuevamente quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando y a todas las empresas que han creído en este proyecto. No es fácil investigar en Colombia y el SER ha logrado cautivar la industria, vincular la industria y a colegas internacionales
y estamos muy orgullosos por eso, de sentir de que la industria nos ha apoyado. También quiero agradecerle a los estudiantes de pregrado, han sido muchos de pregrado y de posgrado que se han vinculado, los mismos estudiantes de los cursos que dictamos cuando analizan las estructuras de sus proyectos, y muy especialmente también a todos aquellos profesores aliados internacionalmente que a través de los workshops y a través de las reuniones que hemos tenido con cada uno de ellos han hecho aportes y un filtro muy importante a los resultados que vamos obteniendo. La motivación de este espacio que genera el SER es retomar lo que hace muchísimos años se tenía, que era una ingeniería basada en la conceptualización. En las universidades se veía el predimensionamiento de estructuras y antes de sentarme al frente de un computador, siempre nos enseñaban a emitir un juicio o a tener una idea de cómo se iba a comportar lo que nosotros íbamos a diseñar. Y yo creo que eso hay que retomarlo en las aulas y en cada una de nuestras oficinas de cálculo y diseño estructural. Cuando nos llegue un plano, debemos estar en capacidad de mirar ese plano y decir, o cuando generemos ese plano, cuando venga un planteamiento arquitectónico o del propietario, es adecuada esa configuración y nos permite cumplir las hipótesis de diseño. Para eso, nosotros hemos estado trabajando y la comunidad internacional en parámetros globales, parámetros que pueden ser obtenidos a partir de información básica o sin tener que recurrir a un modelo de computador. Esos parámetros, solo para contextualizar, son la densidad de muros. Para quienes no están familiarizados, es el área total de los muros en planta en una dirección, dividida el área de la planta completa del edificio. Un segundo parámetro importante es la relación de aspecto, que es la altura desde la base del muro hasta la parte superior, dividida por la longitud del muro. En este sentido, pues obviamente en un edificio van a haber muchas relaciones de aspecto, dependiendo de qué tan diferentes son las longitudes de los muros. El tercer parámetro es la relación de esbeltez, que es la altura entre piso dividido el espesor. El cuarto parámetro es el cortante sísmico que se lleva a cada muro. Hay expresiones sencillas, simples, como por ejemplo esta que propuso Priestley, en función del espesor y de la longitud del muro, donde uno con la geometría simplemente puede sacar un estimativo de cuánto cortante sísmico se puede llevar o espera uno que se lleve un muro. Y miren que estas expresiones obviamente pueden tener un margen de error con respecto a un modelo numérico, pero ya me permiten identificar cuáles son esos muros protagónicos de la estructura. En cuanto a parámetros mecánicos, tenemos el nivel de carga axial, definido como la carga axial inicialmente para la condición gravitacional o para esta condición de combinación de carga muerta más, por ejemplo, el 25% de carga viva, dividida el área del muro, el área transversal del muro, por la resistencia a la compresión. El detallado del refuerzo a nivel global, vamos a hablar inicialmente de si está o no está confinado, porque de eso dependerá nuevamente el comportamiento de la estructura. El tipo de refuerzo que colocamos en el alma, si es malla o si son barras de refuerzo convencionales. Bien, esos son, digamos, los conceptos globales o los parámetros globales que hemos esbozado para tratar de plantear una metodología simplificada que la podamos implementar en muchos procesos. Por ejemplo, se podría implementar cuando nace una obra, un proyecto o una edificación. Es decir, desde que nos plantea el arquitecto un plano y nosotros en nuestra oficina recibimos ese plano antes de empezar a montar un modelo computacional, tratar de aplicar estas metodologías y hacer un análisis a lápiz o en una hoja de Excel sencilla para determinar un comportamiento esperado de la estructura. Y esa metodología simplificada la hemos ido desarrollando y validando a partir de la base de datos de edificios que tiene el SER, que superan más de 200 edificios y más de 600 muros analizados. Esa base de datos tiene edificios reales de planos de Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Bucaramanga y Pereira. También con un programa experimental que puedo decir con orgullo que es líder en el país y a partir del cual se han liderado en otras ciudades, en otras universidades, ensayos complementarios de muros rectangulares, muros en T, muros en C,
El SER ya tiene una experiencia importante, como lo mostró Carlos Blandón y lo resumió Carlos Arteta, y esto nos ha permitido llegar a resultados importantes de caracterizar un sistema que es propio y que es muy peligroso traer resultados de otras partes, y por eso nos dimos a la tarea de hacer ensayos a escala real con condiciones propias del país. En cuanto a modelos numéricos, se ha liderado un trabajo importante, principalmente en la Universidad del Norte, liderado por Carlos Arteta y también aquí en Medellín por Carlos Blandón, con modelos lineales y no lineales en 2D y 3D, en programas de uso convencional en las oficinas, como por ejemplo el ETAPS o el ITAPS y OpenSys, para tratar de hacer estimaciones globales, locales, de este sistema estructural. Es decir, que esto que les vamos a mostrar ahora ha sido tamizado, confrontado, validado, calibrado con resultados experimentales y resultados numéricos. Esta metodología que hoy tratamos de explicar y que ojalá pueda ser de utilidad para conceptualizar qué información requiere. Entonces, lo primero requiere de una planta típica o de los planos estructurales. Cuando digo planos estructurales, podría ser incluso el planteamiento inicial de la distribución de los muros con su geometría, una elevación del edificio, las propiedades básicas de los materiales y el tipo de suelo, y si se pudiera, y si no hay forma de hacerlo también a nivel manual, un modelo básico para sacar solicitaciones de nivel de carga axial. Sin embargo, también se pueden hacer estimaciones básicas por medio de los métodos de áreas aferentes. Esa metodología va a requerir unos indicadores y unos umbrales de daño. Y aquí Carlos y muchas personas he visto en el chat que han estado preguntando, y si después al final tenemos suficiente tiempo, se darán cuenta que hay una combinación de escenarios que son difíciles de encajar en una sola respuesta. Entonces, estos indicadores pueden salir muchos más, fruto de las combinaciones de las diferentes estructuras que nosotros diseñamos. Pero aquí hay algunos de ellos. Lo primero, es deseable tener una densidad de muros mayor o igual al 3%, sobre todo para edificios de más de 5 niveles. Este parámetro, de alguna manera, cuando tengo una densidad como mínimo del 3%, me garantiza un cierto nivel de rigidez lateral y me ayuda a controlar que no sean excesivo a nivel global el nivel de carga axial. La relación de aspecto es algo bien importante. Cuando yo coloco mis muros, y si no estoy usando un programa de computador, la pregunta es, ¿yo qué puedo decir de la geometría de esos muros? ¿Cómo inciden esos muros en el comportamiento de la estructura? Permítame proponer esta clasificación: muros que tengan una relación de aspecto. Recuerden que eso es la altura total del muro dividido por su longitud. Muros que tengan una relación de aspecto entre 2 y 4, vamos a llamarlos muros, digamos, de gran longitud. Muros que tengan una relación de aspecto entre 4 y 8 van a tener una longitud intermedia, y muros que tengan una relación de aspecto mayor a 9 son muros de poca longitud o muros cortos. Ahora, ¿cómo influye esa relación de aspecto en el comportamiento de los muros? Esto es solo un caso, se podrán hacer 50.000 ejemplos de esto. El SER ha hecho una estadística sobre la base de datos y hemos encontrado cosas bien interesantes. Aquí tienen la frecuencia, de qué tanto se repiten, y este es el parámetro de relación de aspecto. Hay 3 colores que hemos clasificado como edificios entre 5 y 8, que son edificios bajos, edificios intermedios entre 9 y 15, y edificios de más de 16 pisos, llamémoslo para Colombia un edificio alto. Repito, esto podría haber otra clasificación, pero esta es nuestra propuesta. Se observa que los edificios bajos que tenemos en la base de datos predominan muros con relaciones de aspecto entre 2 y 6. También con una fuerte incidencia para muros, digamos, de altura intermedia entre 9 y 15. Pero a medida que vamos incrementando el número de pisos, por ejemplo, para edificios de más de 15 pisos, de 16 pisos, miren que predominan el uso de muros cortos. Y esto es una situación que debe llamar una alerta en el país. Vamos a ver por qué. Resulta que aquí hay una gráfica donde hay una deriva de techo. Esta deriva inicialmente es elástica, no es inelástica, es una deriva elástica, es decir, a partir del cual el edificio pasaría del rango elástico. Aquí tenemos una variabilidad de la relación de aspecto
que quiere decir que podrían haber muchos muros dentro de un edificio de 5 pisos con relación de aspecto entre 2 y 20. Y esto sería el equivalente a una demanda elástica que se puede obtener de un espectro de IC. Noten ustedes algo importante, y es que a partir de un cierto valor, yo he marcado aquí como un 9, podría ser ligeramente antes, pero en promedio un 9, esta capacidad de deriva elástica es superior a la demanda. Alguien intuitivamente puede decir, pues maravilloso, porque tengo más capacidad que una demanda elástica, pero recuerden que si esta respuesta es elástica, realmente entonces esos muros que yo he dicho que van a ser muros cortos y que en un modelo me están diciendo que controlan derivas y que luego los divido por un R de 4 o de 5 son los que van a atender la estabilidad de la estructura, no es real, porque esos muros jamás van a fluir. Y si a lo sumo fluyen, es decir, que tendrían que haber diseñados para un R igual a 1. Y eso es una situación alarmante en condiciones sísmicas, hay que aclarar, en condiciones sísmicas, porque si la demanda efectivamente corrobora, por ejemplo, esta predicción, pues nosotros tendríamos la estabilidad o la respuesta no lineal de la estructura realmente en manos de muros que nunca van a fluir. Los muros con relación de aspecto mayor a 9 responden el rango elástico y deberían ser diseñados para R igual a 1. Ahora, ¿qué podemos esperar en cuanto al comportamiento de esos muros? Entonces, los muros de gran longitud nosotros hemos observado numéricamente que son muros que tienen una capacidad de disipación reducida. Sí tienen algo de ductilidad, pero no es un rango donde yo vaya a tener niveles de ductilidad de 4 o de 5 correspondientes a un R de esa dimensión, de esa magnitud. Cuando tengo muros intermedios que tengan relaciones de aspecto entre 4 y 8, bueno, ellos pueden tener una buena capacidad de disipación de energía. Ojo, igual hay que verificar y combinarlo porque dependerá del nivel de carga axial que tengan. Este parámetro no es la única condición para que yo pueda estar tranquilo en mi diseño estructural. Y los muros de poca longitud son muros que tienen una respuesta elástica. Alerta, si mi estructura, como hemos visto en muchas ciudades del país, incluso en zonas de amenaza sísmica alta, como Bucaramanga o como el mismo Armenia, lo tengo estructurado con muros que casi todos ellos, los que llevan la mayor parte del cortante sísmico, tienen esa relación de aspecto, pues tengo un problema. Tengo un problema porque realmente no tengo capacidad de disipación de energía en caso de que venga un sismo. El otro indicador es el umbral, es el nivel de carga axial. Nosotros, a través de los ensayos que han sido para niveles de carga axial, la gran mayoría por debajo del 10%, por lo que hemos encontrado estadísticamente, nosotros pensamos que los muros sin confinamiento y menores a 12 centímetros realmente no puede permitirse que tengan un nivel de carga axial mayor al 10%. ¿Y por qué? Porque sinceramente, si geométricamente ya no tienen capacidad de disipación de energía, cuando incremento el nivel de carga axial, nuevamente afecto esa ductilidad. Si yo confino, efectivamente puedo tener un mayor nivel de carga axial. Como nos dijo el profesor Julián, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es cuando yo tengo como refuerzo principal en el alma esa malla electrosoldada. Ahí ese acero no tiene ductilidad, es una ductilidad muy baja y por lo tanto debo tener cuidado si es que mi refuerzo principal o mi único refuerzo es esa malla. Usualmente hay un refuerzo concentrado en los extremos cuando hay que complementar la cuantía, que no necesariamente obedece un elemento de borde. Entonces, ojo, ahí depende también. Podrán haber algunas condiciones, por ejemplo, para edificios bajos, como lo veremos, que a pesar de que tenga la malla electrosoldada, si tiene unas barras de refuerzo concentradas en los extremos dúctil, es probable que no necesariamente nos lleve a un escenario catastrófico. Todo habrá que evaluarlo de acuerdo al nivel de amenaza, de acuerdo a la combinación y estructuración del refuerzo que tenga. ¿Cómo influye ese nivel de carga axial? Aquí ven las estadísticas del SER. Tenemos en la parte superior, este eje es la carga axial para combinaciones gravitacionales y aquí tenemos el efecto del sismo. Bien, pues miren que los edificios bajos, hasta 8 pisos, casi todos tienen, como decía el profesor Blandón con los ensayos, bajo nivel de carga axial, es decir, menor al 10%. Los intermedios también, pero a medida que voy subiendo en el número de pisos, ya aparecen algunos edificios que para condiciones gravitacionales tienen niveles de carga axial, digamos, entre el 10 y el 20 o entre el 20 y el 35%.
Ahora, hay una consideración importante, es que cuando considero el efecto, cuando involucro, perdón, el efecto del sismo, en este caso, digamos, elástico, miren ustedes que los edificios bajos siguen teniendo, digamos, un nivel de carga axial bajo o moderado, mientras que los edificios altos o intermedios van empezando a incrementarse el nivel de carga axial, e incluso en algunos casos estar superiores al 20%, llegando al 35% o mayor al 35%. Alerta entonces, porque si mi edificio es alto, está lleno de muros cortos o muros con relación de aspecto muy altas, y aparte tengo un alto nivel de carga axial, no solamente estoy desprotegido desde el punto de vista sísmico, sino que para efectos de carga axiales elevadas a largo plazo, más un flujo plástico, puedo tener problemas de estabilidad, incluso para condiciones que son condiciones de servicio. Esta gráfica lo que me muestra es la ductilidad, en este caso por curvatura, y aquí tengo la profundidad del eje neutro. ¿Qué me dice esta gráfica? Me dice, esta profundidad del eje neutro tiene una relación lineal con el nivel de carga axial. Es decir, a medida que aumenta la carga axial, aumenta esa profundidad, esa relación de la profundidad del eje neutro con respecto a la longitud del muro. Entonces, cuidado, porque si yo incremento notoriamente el nivel de carga axial, estoy disminuyendo la ductilidad del muro. Y estoy entonces diseñando para R's que no son consistentes con la realidad de mi muro, desde el punto incluso de vista del comportamiento esperado del elemento. Bien, entonces la metodología paso a paso que tenemos o que proponemos para que ustedes obviamente la puedan utilizar y propongan sus modificaciones, lo que consideren o mejoras, es calcular la densidad de muros, estimar el porcentaje cortante sísmico para identificar esos muros protagónicos, calcular las relaciones de aspecto, clasificar los muros de acuerdo a esa relación de aspecto, en muros de poca longitud, de longitud intermedia o de gran longitud, estimar el nivel de carga axial. Aquí les tengo una propuesta por áreas aferentes. Obviamente para una estructura de muros no es tan trivial como para muros, para un sistema, digamos, aporticado, pero también se puede hacer, o a través de un modelo elástico sencillo, que lo único que necesito es cargarlo y colocar la geometría para poder sacar los niveles de carga axial. A ver, ¿qué pasó aquí? Un segundo que no sé qué moví y no quiere pasar. Aster se bloqueó. Si puedes ayudarme a pasar la diapositiva desde ahí. Vamos a ver qué pasa. Ahí regresamos. El sexto paso es la caracterización de los muros, obtener esos cortantes sísmicos. Aquí tiene una planta. Sería útil organizar una tabla donde tengamos el muro, su espesor, su longitud, y aquí sacar el porcentaje. Miren que ustedes lo pueden hacer en una hoja de Excel muy sencillamente, y ahí identificarían, en este caso, por ejemplo, los 5 muros protagónicos sobre los cuales ustedes tienen que ejercer un control especial para saber si efectivamente la estructura es capaz de atender la demanda sísmica. Luego hacen un análisis global de esos muros. Pueden hacer una tabla resumen que tengan esa esbeltez, el tipo de refuerzo que tienen, el porcentaje cortante que se lleva, qué relación de aspecto tienen, cómo se clasifica ese muro, qué nivel de carga axial es, si es bajo o si es intermedio o si es alto. Para finalmente, lo que les queremos proponer es una especie de semáforo, un semáforo que nos diga algo antes de llegar a generar una cantidad de planos y un modelo estructural que luego va a ser a veces muy difícil, a través de todos los números que genera un modelo, llegar a concluir algo tan sencillo como esto. Este es solo un caso, por ejemplo, para edificios de menos de 8 pisos. No quiere decir que aquí no puedan haber 50.000 columnas más adicionales de qué significa un verde, un amarillo o un rojo. Veamos, por ejemplo, el verde. Para edificios menores de 8 pisos, tengo más del 3% de muros. Mis muros son de una relación de aspecto intermedia, espesores mayores a 10 centímetros, tengo bajo nivel de carga axial y a pesar de eso no tengo, digamos, muros confinados. Ese edificio es un edificio que puede tener un cierto nivel de ductilidad y es un edificio con baja demanda sísmica porque son edificios que no son de gran altura.
Ojo, preguntaban ahora en el chat, no será lo mismo obviamente esa demanda cuando esté en una zona de amenaza sísmica alta que una baja, siempre habrá que confrontarlo. Y aquí, digamos, impera muchísimo el uso o no de la malla. Si con la malla no voy a tener ductilidad, tendré que tener cuidado si efectivamente, como decía Julián, ese refuerzo principal está aquí como refuerzo único, con lo cual no podría decirse que es un edificio que tenga una buena ductilidad. Y así sucesivamente, podría haber un amarillo que signifique un edificio con ductilidad limitada, porque tiene un nivel de carga axial intermedio, que sería un edificio con un comportamiento no adecuado, del cual se espera no tener un buen desempeño, densidades de muros bajitas, muros muy largos, espesores menores a 10, nivel de carga axial intermedia, no hay confinamiento. Recuerden que si el muro es largo no va a tener una gran capacidad de ductilidad. Y si aparte le incremente el nivel de carga axial, pues ya me comí toda la reserva de capacidad de formación inelástica. Es decir, ese tipo de estructuración de un edificio, esto genera una alerta y habría que hacer alguna modificación a ese predimensionamiento o a esa concepción estructural. Solo quiero ponerles un caso de aplicación de X edificio, un edificio de 6 niveles, esta es su planta, vamos a sacar datos para aplicar esta metodología. Vamos a decir que de acuerdo a ese plano tiene una densidad de 1,58%, es decir, menor al 3%, son muros que tienen 8 centímetros de espesor, son muros sin confinamiento. Estos son los muros protagónicos de ese edificio que se llevan aproximadamente más del 50% del cortante sísmico. Ahora miremos qué relación de aspecto tienen esos muros. Son muros largos, su gran mayoría, es decir, que esos muros largos son los que primero van a fluir y por lo tanto son los que van a condicionar la entrada en el rango inelástico de la estructura y solo tiene un muro intermedio. Ahí el nivel de carga axial que obtenemos está entre el 10 y el 20. Ahora ustedes en casa pueden estar, antes de dar mi opinión sobre el edificio, diciendo qué esperan de este edificio, ustedes qué pensarían del predimensionamiento de este edificio. Y entonces lo que encontramos es que ese edificio tiene una baja densidad, está caracterizado por muros largos, tiene nivel de carga axial mayor al 10%, son muros sin confinamiento y delgados, o sea, de baja ductilidad. Por lo tanto, alerta, es un edificio con muy poca ductilidad y una carga axial intermedia tendiendo a ser alta. Es decir, es un edificio que no se espera un comportamiento adecuado. Hicimos una validación en el CER con base en los resultados experimentales, en las derivas, que es importante recalcar que esas derivas en los muros con relaciones de aspecto intermedia o incluso en muros largos nunca ha superado el 1%. Entonces sacamos la demanda elástica para este edificio, comparamos su capacidad elástica, sacamos la ductilidad demandada, como la relación entre esa capacidad elástica y la demanda de la estructura nos pide una ductilidad de 3,4. Obtuvimos numéricamente la capacidad de utilidad que tiene ese sistema, que es de 1,6, entonces realmente la demanda supera esa capacidad, por lo tanto es una configuración no adecuada. Este es un solo ejemplo para que ustedes se animen a involucrar esta metodología y a retomar lo que años atrás era algo cotidiano y hoy se ha perdido, y es qué podemos decir de la configuración estructural de nuestro edificio sin dejarle esa respuesta al computador, a las herramientas computacionales. Debemos cuestionarnos qué tanto estamos aplicando todo el conocimiento que tenemos y nuestra experiencia para conceptualizar antes de permitir que se genere el modelo estructural y se hagan los números que reporta un programa que es de gran utilidad, pero quería ser utilizado para corroborar o validar lo que espera el ingeniero, que es el artista, el que va a crear esa obra de arte en ese edificio, antes de que lo diga el computador. Muchas gracias. Bueno, los placeres de estar en casa es que uno puede cargar al hijo mientras ve estas conferencias, ¿cierto? Sí, total.
Doctor Ricardo Bonet, muchísimas gracias. Siempre muy ilustrativo su pasión por bajar de la investigación al ingeniero calculista dentro de nuestro grupo es muy valiosa para Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar con los muros que tengan mallas adentro? La respuesta es, depende, ¿cierto? Correcto, Carlos. Muy bien, queremos presentarle a ustedes el documento que tenemos a disposición del público. Si quieren, tómenle una fotico al link que está en la parte de abajo. Es lo más corto que logramos hacerlo. Es un link que lo llevará a un archivo de Dropbox y del cual se podrán bajar el estudio del comportamiento sísmico de edificios de muros delgados del CER. Este documento lo sacamos en el año 2018 y lo reeditamos en el año 2019. Y bueno, quedan todos cordialmente invitados a visitar nuestra página www.cer.co. Aquí tienen la página de nosotros y bueno, queremos dar paso a una sesión de preguntas que estaremos tomando de la parte de los comentarios de YouTube. Entonces, bueno, entonces, Alex, tenemos una pregunta de Diego Laya a las 11:58. Dice, ¿cuál sería el espesor mínimo de los muros para garantizar su confinamiento y ductilidad? Todos lo seguimos, ¿cierto? Bueno, en mi experiencia, digamos que mi tesis de grado doctoral se basó en el ensayo de muros de elementos de borde prismáticos delgados en los Estados Unidos, donde hice mi doctorado, significa 30 centímetros. Y lo que les puedo decir de mi experiencia es que si ustedes agarran un elemento de borde y lo someten a compresión pura, estos elementos son capaces de llegar hasta 0.5% o 0.9% de deformación unitaria en compresión pura. Bueno, otra pregunta sería, en el ensayo experimental del doctor Blandón, la malla no presentó problemas del concreto. Doctor Blandón, de los ensayos W4 a W7 y el último muro en C, ¿cuál fue el modo predominante de falla de estos muros? Sí, veía esa pregunta por el chat. En el ensayo que nosotros hicimos del muro en C, pues el daño se concentró en el concreto. Eso está muy relacionado con la geometría del espécimen, por la longitud que tenía. Nosotros, previo a este ensayo, ya habíamos hecho otros ensayos de muros mucho más largos. Tenían entre 2.5 y 2.7 metros de longitud. Esos muros tienen, no son en C, son muros en T o una media T. Y en ese caso es mucho más crítico el comportamiento en el acero. Es más o menos lo que vos mencionabas en el ejemplo que pusiste antes cuando terminó de hablar Julián. Vos puedes hacer una relación en cuando el muro está controlado por compresión o por cuando está controlado por tracción. Mientras más largo sea y menos carga axial tenga, pues el control del muro va a ser por tracción. En cambio, acá teníamos el caso en donde el muro tenía mucho refuerzo en el alma y las aletas entonces tenían una profundidad del eje neutro muy grande, estaba controlado por compresión. Pues en ese caso, por eso tenemos un daño por compresión, mientras que en los muros que eran más largos, pues tenemos daños asociados al refuerzo de acero. Muy bien, doctor Blandón, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Jairo Mesa
Dice, el ingeniero Blandón indicó que la falla se presentó con derivas cercanas al 1.2%. En verdad no son derivas, sino rotaciones cerca de la base del muro. En el diseño de este tipo de edificaciones se obtienen derivas que por lo general no superan el 0.6%. Esto nos comenta Jairo Mesa. No sé si Ricardo quieras comentar al respecto, yo puedo también comentar más adelante. De las derivas inelásticas máximas que obtuvimos en experimentación. Sí, señor. Sí, la verdad es que en los primeros muros rectangulares, cuando teníamos obviamente muros muy cortos, iniciamos los primeros ensayos, teníamos unas derivas superiores o distorsiones, digamos, de piso superiores al 1%. Sin embargo, a medida que se iba incrementando la longitud y pudimos tener una capacidad o montaje para atender longitudes mayores, las derivas no superaban en la mayoría de los casos el 0.7%, es decir, inferiores al 1%. Cuando hablo de deriva, ya es deriva de falla, digamos, asociada ya a la condición de falla. Esto al principio generó una gran alarma, porque efectivamente nosotros tenemos un control de derivas que podría permitir, obviamente, que llegara supuestamente a la estructura a valores superiores. Sin embargo, repito que nuevamente hay que tener cuidado con la demanda, porque habrá que cruzar eso con los edificios existentes, cuál es la demanda que tienen. El CER en su momento, Carlos, si mal no recuerdo, proponía controlar en los edificios de muros la deriva al 0.5% en el primer piso, Carlos, ¿no? Sí. Lo cual en cada caso, la capacidad que tienen estos muros, como lo comentó Julián, asociados en gran parte a la malla y digamos a la ausencia de un confinamiento, que es algo que también yo quiero dejar claro, lo hemos discutido muchas veces, ¿no? El CER se ha concentrado fuertemente en los parámetros que ya les comentaron cada uno de nuestros compañeros. En Colombia igual hay muchos muros que están estructurados con confinamiento. Todas estas conclusiones, la gran mayoría de ellas están concentradas en muros que adolecen de ese confinamiento o de un detallado de refuerzo adecuado. No sé si Carlos Blandón o Carlos Arteta quieran complementar algo de las derivas. Yo quería complementar dos cosas. Bueno, primero, cuando la gente habla de que las derivas del modelo matemático no llegan al 0.6, al 0.5, al 0.7%, la pregunta es bajo qué rigidez están analizando o cuál es la hipótesis de rigidez en esa modelación matemática. ¿Están usando secciones brutas o secciones agrietadas? Si nos vamos a la norma y leemos un poco, dice, para secciones agrietadas, los elementos estructurales deben ser capaces de rotar o tener distorsiones de 1 sobre 0.7, que más o menos 1.43%. Entonces podemos decir que la capacidad de demanda de rotación exigida por la norma es 1.43% y ninguno de nuestros muros ha llegado al 1.2%. Habiendo dicho eso, debemos ser cuidadosos con otro aspecto, y es que la capacidad de laboratorio del CER solo nos ha permitido llegar hasta muros de más o menos 2.50 metros de longitud en escala real. Eso es verdad, es un muro particularmente corto con respecto a la base de datos. Si ustedes van a un edificio de muros delgados, un edificio donde las paredes conforman también los espacios arquitectónicos, notarán que la longitud típica tiene que ser la longitud de un cuarto, 350, 340, hasta 4 metros. Entonces, el CER solo ha podido probar hasta 250 porque particularmente empujar un muro de estos exige cargas superiores a las 100 toneladas, dependiendo de la configuración que se está aplicando. Entonces, no es fácil aplicar cargas sobre muros largos. Entonces, la buena noticia es que hemos hecho muchos ensayos. La noticia no tan buena es que hemos hecho ensayos sobre muros que son particularmente cortos. Si extrapolamos los datos de capacidad de formación que el CER ha obtenido a muros largos, la perspectiva es mucho peor de la que hemos encontrado. Así es. Bueno, aquí veo otra pregunta que dice el doctor Jaime Alberto Silva. Dice, Baraque, amigo mío, ¿qué opciones de repotenciación de este tipo de estructuras están contemplando? Entonces quisiera darle la palabra al doctor Carrillo, quien
ha liderado esta porción de estudio por parte del SER? Ok, en el grupo se vienen considerando varias alternativas para repotenciación y es un método de investigación, es uno de los temas de investigación que actualmente se están trabajando al interior del grupo. Dentro de las técnicas que hemos estado analizando se incluyen concretos reforzados con fibras, concretos de alto desempeño, con resistencias a la compresión cercanas a 120 megapascales y resistencias a la tensión cercanas a 15 megapascales, perfiles de acero en diferentes configuraciones, fibras de carbono, incluyendo también la técnica convencional de encamisados de concreto reforzado con barras convencionales. Esas 5 técnicas son las que actualmente en el grupo se están analizando y los resultados experimentales se mostrarán en los próximos meses. Bueno, doctor Carrillo, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias a los expositores. Se nos ha acabado el tiempo, ya nos pasamos unos cuantos minutos más allá de la hora límite. Queremos respetar el tiempo de las personas en casa. Así que, bueno, muchísimas gracias a los participantes por la atención. Llegamos casi a los 1000 participantes en el día de hoy, lo cual nos tiene bastante emocionados. Muy seguramente es el motor para generar más de estos espacios. Y bueno, ya hicimos una encuesta preliminar con lo que ustedes quisieran escuchar. Vamos a organizarnos dentro del SER para ver si de pronto podemos traer algunos invitados externos al SER para que nos acompañen y hagan más dinámicas estas conversaciones. Así que buenos días, buenas tardes y manténganse por favor seguros. La idea es que podamos invitarlos a todos ustedes al laboratorio para que vean cómo el doctor Blandón y el doctor Carrillo en sus universidades hacen estos experimentos. Es bastante excitante, bastante emocionante y aprendemos bastante de ellos. Así que feliz tarde, nos vemos pronto.